Bien, ahora vamos a hablar de los bosques y la flora como accesiones del suelo. El bosque está regulado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el año 2003. Esta ley, dice su artículo primero, es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución. Como ya podemos intuir, es reglamentaria del párrafo tercero de ese artículo, porque esta ley, como ya se mencionó en la anterior presentación, es una ley que impone modalidades a la propiedad del bosque cuando el bosque está dentro del dominio privado. El objetivo de la ley, lo dice su artículo segundo, es múltiple. Por una parte, contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país mediante un manejo sustentable e integral de los recursos forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológicos forestales. Es decir, esta ley ya contempla la regulación del bosque en una forma holística, en su interacción con otros recursos naturales como es, por ejemplo, el agua. La ley también busca impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, es decir, busca un enfoque productivo del bosque, no solamente conservacionista. Y la ley insinúa también que va a regular los llamados servicios ambientales, porque dentro de su objeto dice que se encuentra desarrollar los bienes y los servicios ambientales para proteger el ambiente y aumentar la biodiversidad. Sin embargo, la ley realmente no contiene un capítulo que desarrolle claramente este tema. Algo interesante de esta ley es el artículo 5, que en realidad es un artículo que tiene su antecedente en la reforma a la ley anterior que se dio en 1996. Este artículo reconoce que el bosque es una accesión del suelo, porque señala que la propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, los pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la federación, los estados, el DF o los municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquellos se ubican. Es decir, simple y sencillamente ese artículo dice: el dueño del suelo es dueño del bosque, o el dueño del bosque es el dueño del suelo en donde éste se encuentra. Cuando se introdujo esta disposición jurídica en la ley anterior, en 1966, 96, perdón, se generó una tremenda discusión, pues se decía que se estaba privatizando el bosque, porque muchos sostenían que el bosque era propiedad de la nación. Pero la entonces secretaria de Medio Ambiente hizo una suerte de encuesta y le preguntó a los 12 abogados de la Secretaría, es decir, al abogado de la Comisión del Agua, al abogado de la Procuraduría Ambiental, etcétera, etcétera, si en su opinión la Constitución mexicana decía que el bosque era propiedad de la nación. De los 12, 11 contestaron que sí, y solamente uno contestó que no. Los 11 estaban equivocados. La Constitución nunca señaló que el bosque era propiedad de la nación. Era simplemente una creencia, y la exposición de motivos que acompaña a la reforma lo reconoce y dice que tantos años de pensar que el bosque era propiedad nacional, lo único que generó fue su destrucción. En realidad, el Código Civil siempre ha reconocido que el bosque es una accesión del suelo, y esta ley simplemente lo reitera. Bajo esa premisa, entonces, lo que la ley hace es imponerle moralidades a esa propiedad privada del bosque. Por eso es que la ley regula, como ya lo vimos, el cambio de uso de suelo en terreno forestal a través de un mecanismo complejo y difícil de lograr la autorización, pero también contempla otra serie de autorizaciones que tienen que ver directamente con el recurso forestal, como la autorización de aprovechamiento forestal. Es decir, aunque el bosque sea de mi propiedad, no lo puedo aprovechar si no cuento con la autorización correspondiente, y obtener la autorización conlleva un procedimiento que es complejo, que tiene que acompañarse de una serie de documentos para demostrar que el aprovechamiento que voy a hacer es sustentable. La autorización del aprovechamiento
también conlleva a la autorización de un programa de manejo y en ocasiones puede requerir la autorización del impacto ambiental. En un tema anterior ya hemos analizado qué es la evaluación del impacto ambiental. También se requiere la autorización para plantaciones forestales, que fue una de las novedades de la ley de 2003 y de la reforma a la ley anterior en 96, el tratar de hacer un uso productivo del bosque, destinando partes del territorio nacional a plantaciones comerciales forestales. Muchos critican esto porque creen que la introducción de especies exóticas genera degradación de los suelos. Otro tema que regula esta ley a través de las modalidades es la autorización de colecta y usos con fines comerciales o de investigación de recursos genéticos. Con anterioridad a la ley, cualquier persona podía entrar al bosque y recolectar muestras de germoplasma y luego patentarlas sin que el propietario del suelo tuviera ningún derecho sobre esto. Hoy en día es diferente, pues se requiere el consentimiento del propietario. Vamos primero a la autorización de cambio de uso del suelo, solo para reiterar lo que ya vieron en la presentación anterior. La autorización de cambio de uso del suelo se da por excepción, es facultad discrecional de la autoridad y el particular solo tiene que demostrar que el cambio de uso del suelo procede porque es menos dañino de lo que se piensa o porque el uso de suelo que se pretende dar al suelo forestal es más productivo en términos ambientales. Recuerden que la ley define al terreno forestal como el que está cubierto de vegetación forestal, así de sencillo, y al terreno preferentemente forestal aquel que no está cubierto pero estuvo cubierto o debería estar cubierto con vegetación forestal, y cuando esto es así, para toda su vida ese terreno será forestal, nunca dejará de ser forestal aunque el bosque se tale. La única forma en que el suelo deje de ser forestal es que exista una autorización de cambio de uso de suelo expedida por la Secretaría. El cambio de uso de suelo está sujeto también al pago de una compensación de carácter económico. Aquí lo que se busca es que se cumpla ese principio de que contamina, o más bien el que usa, debe pagar. Aquel que sustrae el bosque de su lugar está generando una descompensación ambiental que puede compensarse en términos económicos. Para esto hay que evaluar desde el punto de vista económico el valor, valga la redundancia, del bosque en función de su densidad y del tipo de especies. Y se supone que al pagarse la compensación que se va a un fondo forestal, se puede entonces justamente compensar ese daño que se está haciendo a los ecosistemas. Pero normalmente el cambio de uso de suelo se da para que el suelo que es forestal se convierta o en agrícola, o en industrial, o en urbano. Pero tenemos otra forma de aprovechamiento del bosque, que es la simple extracción de la materia prima con fines comerciales. Y como decía, aunque de acuerdo con la legislación el dueño del suelo es dueño del bosque, no puede disponer de este a su antojo, sino que está sujeto a esta modalidad que impone la ley forestal, en el sentido de tener que obtener una autorización por parte de la Secretaría para aprovechar el bosque, es decir, para extraerlo de su hábitat. Esta autorización de aprovechamiento necesita tramitarse mediante la presentación de un programa de aprovechamiento, que no es sino la forma en cómo se piensa extraer el bosque de una manera que sea sustentable. Luego tenemos la autorización de plantaciones forestales. Como decíamos, la idea es aquí que se le dé un uso productivo comercial al terreno forestal, introduciendo especies de rápida reproducción y de alto valor comercial. Cuando el predio que se pretende plantar es mayor de 800 hectáreas, se requiere entonces esta autorización por parte de la autoridad. Luego tenemos la autorización de la colecta. La autorización de la colecta tiene fundamentalmente como propósito proteger el patrimonio de germoplasma nacional, como lo contempla la Convención sobre la Diversidad Biológica. Se trata de que los dueños de los terrenos tengan un beneficio
sobre los recursos genéticos que allí existen y que terceros no vengan a extraerlos ilegalmente y luego se apropien de ellos a través de una patente. Como decíamos también, la autorización del aprovechamiento forestal implica la autorización del programa de manejo. El programa de manejo tiene que ser elaborado por un perito forestal que cuente con registro para ello, que tiene que firmarlo y de esta manera da su aval en el sentido de cómo se va a utilizar el bosque. Finalmente tenemos la autorización del impacto ambiental. El artículo 28 nos dice que se requiere autorización del impacto ambiental para llevar a cabo aprovechamiento forestal en selvas tropicales o de especies de difícil regeneración. En ese sentido, esta autorización se puede tramitar junto con la de aprovechamiento y con la del programa de manejo. Hasta ahí pues el tema del bosque como accesión del suelo. Y repito, aunque es propiedad privada, está sujeto a una serie de modalidades. Veamos qué ocurre con la vida silvestre. La vida silvestre está regulada en una ley nueva. Y digo nueva, aunque es del 2000, porque no tiene precedente. Realmente antes de esta ley no existía ninguna ley que regulara la protección de la vida silvestre. Había una ley de caza de los años 50, pero su enfoque era otro, era justamente el aprovechamiento a través de la caza. En cambio, esta ley tiene el enfoque de la protección. Al igual que la ley forestal, esta ley es reglamentaria del artículo 27 y también es reglamentaria del párrafo tercero de este artículo 27, es decir, es una ley que impone modalidades y que regula el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. A diferencia del artículo primero de la ley forestal, esta ley agrega que también reglamenta la fracción 29 inciso G. La otra también lo hace, pero no lo dice. Simplemente lo que quiere decir es que distribuye competencias, porque como ya hemos visto, el tema ambiental es un tema donde hay concurrencia de competencias y las leyes generales distribuyen esas competencias. Esta es la única ley que realmente lo dice expresamente, aunque las demás también lo hacen. Y bueno, esta ley excluye de su ámbito de aplicación la materia forestal. ¿Por qué? Porque ya hay otra ley. Y también excluye de su ámbito de aplicación la vida silvestre acuática. ¿Por qué? Porque hay otra ley, que es la ley de pesca, aunque sí acepta que regula aquellas especies cuyo medio de vida sea parcialmente el agua y parcialmente la tierra, como ocurre por ejemplo con el caso de las tortugas. Entonces la ley, como decía, distribuye competencias entre la federación, los estados y los municipios, aunque un estudio detallado de la misma arroja que realmente todo se queda en la federación. Y sus disposiciones aplican también al hábitat de la vida silvestre. En ese sentido es complementaria a la ley forestal. Uno de los temas interesantes de esta ley es el tema de la propiedad. ¿Qué dice el artículo 4 en torno a la propiedad de la vida silvestre? A diferencia de la ley forestal, esta ley no le otorga al propietario del suelo la propiedad de los elementos de vida silvestre que están en ese suelo. La razón es simple: la vida silvestre se mueve, los árboles no se mueven, la vida silvestre se mueve, no está en un solo lugar, y por eso no se reconoce que el dueño del terreno sea dueño de esa vida silvestre. Es más, la ley prohíbe cercar los terrenos donde hay vida silvestre con el objeto de retener a esas especies. En cambio, la ley lo que sí da es un derecho preferente de aprovechamiento para los propietarios o legítimos poseedores. Tienen un derecho preferente de aprovechar la vida silvestre que se encuentra allí, o incluso pueden transmitir ese derecho a terceros. Esto está directamente relacionado con lo que ocurría con la vieja ley de caza. En la vieja ley de caza, el Consejo Nacional de Caza otorgaba permisos de caza para entrar a un terreno de propiedad privada a cazar un venado o cola blanca, por ejemplo, y el propietario del terreno no tenía ningún beneficio en ese sentido. Además, veía cómo se violaba su derecho de propiedad porque entraban terceros con permiso de un organismo que ni siquiera era gubernamental. Ahora, en cambio, como el dueño del terreno tiene derecho preferente de aprovechamiento y lo puede transmitir, entonces puede obtener un beneficio.
un ejido, por ejemplo, puede cobrarle entrada para cazar venados cola blanca y de esa manera obtener un beneficio económico. Como decía, como no se reconoce la propiedad, se prohíbe la apropiación por cualquier medio. Entonces nadie que sea dueño de un terreno donde hay vida silvestre puede cercarlo o intentar retener la fauna que se encuentra ahí. ¿Qué mecanismos implementa esta ley para proteger la vida silvestre? El mecanismo más importante que introduce es el llamado Sistema Nacional para el Manejo de Unidades de Conservación de la Vida Silvestre, o UMAS como se le conoce. En segundo lugar, la certificación del origen legal, la declaratoria de hábitats de áreas de protección de vida silvestre, la declaratoria de hábitats críticos y una serie de licencias y permisos que también regula. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, el Sistema Nacional para el Manejo de Unidades de Conservación de la Vida Silvestre. ¿Qué es una unidad de manejo de la vida silvestre? La ley lo define como los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de las poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen. El objetivo de estas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre es integrar justamente el sistema de unidades de manejo de conservación para conservar el hábitat natural, las poblaciones y los ejemplares de especies silvestres, aunque también pueden tener objetivos específicos como la restauración, la protección, el mantenimiento, la recuperación, la reproducción, la repoblación, la reintroducción, la investigación, el rescate, el resguardo, la rehabilitación, la exhibición, la recreación o la educación ambiental y el aprovechamiento sustentable. En realidad, la creación de las UMAS es una reacción del gobierno. Como el gobierno se dio cuenta que decretar áreas naturales protegidas servía de poco en la medida en que los dueños de la tierra sentían que el decreto de ANP les perjudicaba, toda vez que no les pagaba ninguna indemnización y en cambio sí los sometía a una serie de restricciones, el gobierno quiso crear a las UMAS como una alternativa. ¿Sí? El dueño de un terreno donde hay vida silvestre puede informarlo a la Secretaría y acto seguido registrar una unidad de manejo. Pero a diferencia de las ANPs, en la unidad de manejo, el dueño de la tierra puede tener un beneficio económico. Por ejemplo, puede destinar esa unidad de manejo para producir piel de cocodrilo y venderla legalmente, o simplemente para exhibirlos, o para crear un programa de educación ambiental donde la gente vaya y conozca cómo viven estos animales y a través de eso obtener un beneficio económico. Por eso es que la ley crea la idea del registro. Las UMAS tienen que registrarse ante la Secretaría del Medio Ambiente y el registro de un predio como unidad de manejo le da el carácter de UMA. La ley establece entonces los requisitos para el registro en el artículo 40, ¿no? Que ahí pueden ver en la presentación y en el texto que les dimos. Una vez que el particular solicita el registro, la autoridad analiza la solicitud y en un plazo no mayor de 60 días resuelve si registra la unidad de manejo o si la registra de manera condicionada o si niega el registro. La verdad es que la idea es que otorgue el registro con algunas condiciones. Así, con las unidades de manejo ambiental, la Secretaría crea el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Vida Silvestre. Otro mecanismo interesante es el origen legal. Fíjense cómo se va armando todo. Por una parte tenemos el dueño de un terreno donde hay vida silvestre, lo puede registrar como unidad de manejo. ¿Eso qué garantiza? A la Secretaría le garantiza que habrá un programa de manejo y que ese programa se seguirá. Y la autoridad verificadora podrá verificar si se cumple o no. Entonces ahí tenemos una forma de conservación productiva de la vida silvestre. Luego tenemos el origen legal. Esto quiere decir, en principio, la vida silvestre está protegida, entonces su comercio está regulado y en ocasiones está prohibido, sobre todo cuando se trata de especies en peligro de extinción. Por eso es que la comercialización de estos especímenes de la vida silvestre
está sujeta a esta certificación. Yo puedo comprar un ejemplar de vida silvestre si, solo si me demuestran que su origen es legal, es decir, que ha sido extraído de un aprovechamiento que está regulado, por ejemplo, de una unidad de manejo ambiental. Entonces, yo puedo comprar un hurón siempre y cuando tenga el sello, ese animal, de que proviene de una unidad de manejo ambiental o tenga una factura. Esto ocurre, por ejemplo, en las tiendas de mascotas, ¿no? Ahí pueden encontrar todo tipo de especies, incluso en peligro de extinción, pero la diferencia es que son el resultado de un aprovechamiento legal y el certificado de origen legal lo acredita. Luego tenemos los hábitats críticos. Los hábitats críticos también son una alternativa a las ANPs. A diferencia de las ANPs, los hábitats críticos pueden ser declarados por la Secretaría, no por el Ejecutivo, pero hay algo muy interesante. Las hipótesis pueden ser las mismas que dan lugar a declarar una ANP, pero lo interesante es que esta ley sí prevé que cuando se declare un hábitat crítico se pueda expropiar el terreno, o bien que se llegue a un acuerdo con el propietario sobre el tema de la conservación. O sea, no se impone la conservación, sino que se acuerda o en su caso se expropia, y al expropiarse el terreno va a ser parte de la propiedad nacional y entonces ya no hay invasión a la propiedad privada. La ley también contempla a las áreas de refugio para proteger especies acuáticas. Es la única parte donde la ley regula los hábitats acuáticos, porque como decíamos, están excluidos de su ámbito de aplicación. Sin embargo, a través de estas áreas de refugio, la ley extiende su ámbito de aplicación a los hábitats acuáticos. Otro mecanismo muy tradicional de protección son las vedas, la prohibición de cazar o la prohibición de recolectar, ¿no? Simplemente se sigue un mecanismo que ya es muy conocido, donde las especies maduras se pueden cazar, pero las especies jóvenes tienen que dejarse crecer y reproducirse para luego poderse cazar, y eso opera a través de calendarios de vedas. Luego tenemos la autorización para aprovechamiento de la vida silvestre, aprovechamiento extractivo de la vida silvestre o aprovechamiento no extractivo de la vida silvestre. De acuerdo con la ley, el aprovechamiento extractivo es la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres mediante la colecta, la captura o la caza, sacarlos de su medio natural. En cambio, el aprovechamiento no extractivo es la actividad directamente relacionada con la vida silvestre en su hábitat natural, que no implica la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que de no ser adecuadamente reguladas pueden causar impactos. Un ejemplo muy claro de ambas cosas: sacar, por ejemplo, un venado de su hábitat es un aprovechamiento extractivo. En cambio, llevar gente al lugar para que vea el venado es un aprovechamiento extractivo. Ambos traen un beneficio económico, pero de manera diferente. Y así entonces la ley regula el aprovechamiento extractivo en el artículo 82. Dice que este aprovechamiento solo es posible en condiciones de sustentabilidad. Por ello se sujeta a la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, la que establece tasas y tiempos. Es decir, dada la masa de ejemplares que hay allí, autoriza un número determinado de extracciones y autoriza también el tiempo en que deben extraerse. Por lo que hace al aprovechamiento no extractivo de la vida silvestre, también se requiere de una autorización por parte de la autoridad. O sea, ambos están regulados, pero como decía, implican impactos diferentes. Y luego la ley crea una serie de regímenes especiales, por ejemplo, aprovechamiento de especies en riesgo, que no se permite, salvo en el caso de que se dé para restauración, repoblación o reintroducción. Ahí tenemos el caso de ejemplares de vida silvestre que se rescatan, se mantienen un tiempo en cautiverio para que se readapten y luego se reincorporan. En el caso de especies que no están naturalmente distribuidas en el territorio nacional, también se permite este aprovechamiento especial, pero se requiere un aviso. El aprovechamiento para subsistencia no requiere autorización. Esto es muy típico, ¿sí? Alguien puede tomar un ejemplar para comérselo
y no se requiere autorización, pero si lo quiere comercializar, entonces sí se requiere autorización. Y luego tenemos el famoso aprovechamiento en la caza deportiva, que también requiere autorización en temporadas específicas. Fundamentalmente, entonces, son los regímenes que regula esta ley. Hay un artículo que se adicionó a la ley después de publicada, que es el 60 ter, que algunos llaman la ley manglar. No es tal, no es que sea una ley, es un solo precepto. Y lo único que dice es que queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema o su zona de influencia, de su productividad natural, de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos, de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características de los servicios ecológicos. Simple y sencillamente, este artículo se adicionó para intentar detener un fenómeno que es muy recurrente en las costas mexicanas. El manglar es una especie de vegetación que protege la zona costera de los impactos externos, que propicia la reproducción de la tortuga, por ejemplo, pero la actividad inmobiliaria, no solo de construcción de hoteles, sino de condominios y demás, ha llevado a una afectación alarmante del manglar, que no estaba reconocida por la ley. Entonces fue así que se modificó para introducir esta prohibición. Pero es una prohibición hasta aquí de carácter administrativo. El Código Penal, por su parte, también contempla esta conducta como un tipo penal, ¿no? Lo que se intenta es amenazar a aquellos que afectan el manglar para que no lo hagan. La eficiencia de la norma vendría dada por la actividad de la autoridad verificadora, que no es mucha. Hasta ahí entonces la flora y la fauna.